¿Por qué tengo? ¿Usted es católico o no es católico? No, yo no soy católico. ¿De qué religión es? Soy evangélico. ¿Por qué tengo que cargar el pecado original de Adán y Eva? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros venimos en la condición humana y en la condición humana somos frágiles. Y esa condición humana que nos hace pecar, porque somos de carne y hueso, a eso llamamos pecado original, que es la inclinación hacia el mal. Entonces eso es lo que nosotros llamamos pecado original. Nosotros no cargamos un pecado que cometió Adán y Eva, eso es un simbolismo. No cargamos un pecado como decir, es que papá mató a una persona y yo cargo con ese pecado. Eso no es así. Es simplemente para expresarle a usted y a mí que como somos humanos, algún día vamos a pecar y estamos inclinados al pecado. Y esto viene desde que Dios creó al hombre, que no ha existido una generación humana donde el hombre no peque. Entonces es lo que llama pecado original. Okay. ¿Me escucha dónde? ¿En internet? Allá. Ok, otra pregunta. ¿Por qué confesar los pecados a otro hombre igual que yo, pudiendo hablar directamente con Cristo? Esa pregunta está muy buena, muy interesante. Ciertamente que usted y yo podríamos dirigirnos directamente con Cristo. La pregunta ¿por qué? Es porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 5, en Levítico 5:5 que vamos a leer, ¿la leemos de aquí o la Biblia de Reina Valera? No, aquí quiere que la leamos. ¿Con esta o tiene que ser Reina Valera? ¿Usted la acepta con esta o con la que sea? Ok, sí, con gusto. Mire, hermano, porque es que en la Biblia aparece que nosotros tenemos que confesar los pecados con un hombre pecador que se llama sacerdote. Y si está en la Biblia y es un mandato de Dios, pues yo tengo que cumplirlo. Claro está. A mí me parecería más bonito también hacerlo directamente con Dios. Es el parecer suyo y es el parecer mío. Pero no es el mandato de Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a verlo primero en el Antiguo Testamento. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Y vamos a ver a quién se lo va a confesar. ¿A quién? Si se lo va a confesar a un hombre pecador o solamente directamente con Dios. Está en la Biblia. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. ¿A quién debe llevar el sacrificio y con quién tiene que confesar los pecados? Con Yahvé. ¿Pero Yahvé se puede ver? No. ¿Yahvé puede recibir el sacrificio? No. ¿Quién lo va a recibir y quién va a perdonar a la persona de parte de Yahvé? Y el sacerdote. Escuche, otra vez. Y el sacerdote. Aquí es donde aparece el sacerdote que la Iglesia Católica manda. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces aquí la Biblia dice que es un mandato de Dios que el sacerdote represente a Yahvé. El sacerdote toma el animal, el sacerdote escucha la confesión y el sacerdote hace la expiación de los pecados. ¿Por qué no lo hace directamente Yahvé? Porque él no quiso. Y entonces la Biblia dice allí que el sacerdote lo hará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La Biblia lo pide, la Biblia lo dice, y yo debo hacerle caso a la Biblia. Hay otra cita, por ejemplo, el Levítico 16:32. A ver si es Levítico. Tiene Levítico y Éxodo, pero uno de las dos. Pero 16:32, donde Dios da un mandato. ¿Lo tiene? Escúchelo. El sacerdote. Otra vez. El sacerdote al que haya ungido y consagrado. Al que haya sido ungido y consagrado. O sea, no aquel que se diga, yo puedo perdonar los pecados, yo soy sacerdote, venga para acá y los confieso. No. La Biblia aclara, el que haya sido ungido y que haya sido consagrado, ¿siga? Para ser sacerdote. Para ser sacerdote. En lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. El sacerdote hará la expiación. ¿Por qué no lo hace Yahvé? ¿Por qué quiso utilizar al sacerdote? Pero es que el sacerdote es un hombre pecador. Sí, es verdad. Lee Hebreos capítulo 5, versículo 1. Es un hombre pecador. Pero a pesar de que es pecador, Hebreo aclara, es un hombre pecador, pero tiene una potestad, una autoridad, un poder de parte de Dios para perdonar pecados. Vamos a escucharlo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. La pregunta suya, ¿por qué tiene que ser con un hombre? Un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. La respuesta está aquí. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Representa a los hombres en las cosas de Dios. Y escuche lo que viene. Por eso, ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dios le dio esa potestad de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero la Biblia no deja hasta ahí. Muestra que él ciertamente, como dice el hermano separado, es un pecador como los demás.
Lo bonito es que la Biblia aclara que es pecador como lo demás, pero tiene una autoridad, una potestad, un mandato de Dios de ofrecer dones y sacrificios por pecado. Óiganlo, que es un pecador. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces la Biblia dice que ciertamente es un pecador, igual que el pueblo, pero que a Dios le pareció muy bien ponerlo como sacerdote. Pues el día en que nosotros, si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, usted no está de acuerdo, el día en que usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero en este momento Dios lo quiso así y lo dejó así y hay constancia. Y le puedo mostrar simbólicamente, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, en San Lucas capítulo 17, versículo 11, simbólicamente, ¿por qué? Porque es una enseñanza de Jesucristo con el pueblo judío, con los sacerdotes judíos, pero que tiene un mensaje teológico para nosotros. No pasó de moda, la palabra de Dios no pasa de moda, es viva y eficaz. No pasa de moda. Vamos a ver qué dice Lucas 17, 11. Escuche. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Observen, 10 leprosos, la lepra es símbolo teológicamente del pecado. 10 leprosos le salen al encuentro, es la pregunta suya. ¿Por qué, si yo tengo lepra, pecado, por qué tengo que ir a un hombre pecador y por qué no voy directamente a Jesús? Sería directamente a Jesús. Pues aquí la Biblia dice que estos hombres 10 están leprosos y van, como usted dice, a Jesús directamente sin intervención de un hombre pecador. Escúchelo. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Más claro, no canta un gallo. Están cara a cara, frente a frente, como los hermanos separados, cara a cara, frente a frente con Dios. Me considero leproso. No soy digno siquiera de acercarme a ti, Señor, porque soy leproso, soy pecador. Pero clamo misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuche cómo teológicamente la Biblia dice que Dios practica la misericordia con los leprosos pecadores. Sí practica la misericordia, sí tiene misericordia. ¿De qué manera? Paren la oreja. Jesús les dijo: Aquí está la misericordia. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí, teológicamente, la Biblia nos está mostrando que el argumento de los hermanos separados, que tiene que ser directamente con Jesús y no con un hombre sacerdote pecador, Jesucristo aquí muestra otra cosa. Y dice: no, así no es. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y si somos sinceros, si estos leprosos hubiesen sido protestantes, ¿creen que hubiesen ido al sacerdote? La excusa sería la misma suya. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador? ¿En qué mente? Oh, está bien, gracias, perdón. Tienes razón a la pregunta. ¿Cómo voy a ir a un hombre pecador cuando tengo directamente a Jesús? Señor, yo no estoy de acuerdo. Deberías sanarme tú mismo. ¿No tienes poder? ¿No es que eres Dios? ¿Cómo me va a mandar al sacerdote? Lo más hermoso de la teología bíblica es que cuando obedecen a su palabra de vaya al sacerdote y toman la decisión, la misericordia de Dios los agarra. O sea, la misericordia de Dios está ahí para aquel que obedece. El que no obedece, está punchado. Escuche. Mientras iban, quedaron sanos. Ahí está la misericordia de Dios. Obedecieron y quedaron. Entonces, si lo comparamos con Juan capítulo 20, versículo 23. Si lo comparamos con Juan 20, 23, ¿se acuerdan? Jesús dijo: vaya y preséntese a los sacerdotes. Obedecieron y quedaron curados. Ahora lo comparamos con Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados, Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y cuando ellos fueron, a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. cuando ellos obedecieron, ¿cómo quedaron? Liberados, sanos. Si no hubiesen hecho caso a la palabra, escuche, Y a quienes se los retengan, si no hacen caso y no van al sacerdote, les serán retenidos. les serán retenidos. Pero al igual que San Lucas dice que mandó a los leprosos al sacerdote, en el versículo 21 dice que Jesucristo mandó, así como en el Antiguo Testamento Jehová o Yahvé, como usted lo quiera llamar, mandó a los sacerdotes a practicar la misericordia, a hacer el sacrificio de expiación de los pecados. Así Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento. Óigalo. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Aquí está, con la lupita. Ayúdenme con la lupita. Aquí está, véanlo. Véanlo con claridad. Como el Padre me envió a mí, ¿Quién niega que el Padre envió a Jesús a perdonar pecados?
Nadie. ¿Quién niega que el Padre le dio toda autoridad y todo poder a Jesús para perdonar pecados? Nadie. Él viene a salvarnos de la miseria, de la lepra, del pecado. Pues dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, mire cómo le delega la potestad. Se lo delega a los sacerdotes para poder decir, vaya y preséntese a los sacerdotes. Mire cómo lo delega. Otra vez, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo había mandado el Padre? Con la autoridad de perdonar pecado. Pues así, de la misma manera, yo los envío también a ustedes. Entonces se trata de aceptar a los que Jesucristo envió o no aceptarlo. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo porque leemos en la Biblia que sí lo envió. Con la misma autoridad, con la misma potestad que el Padre lo envió a él. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que en el mundo hay hombres que van con la autoridad de Cristo. ¿A qué? Versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Si hay en el mundo, por delegación de Jesucristo, hombres pecadores que andan perdonando los pecados y le quedarán perdonados, aunque haya hermanos que digan lo contrario. Y Jesús dice, y aquellos a quienes no se lo perdonen porque nunca creyeron en el sacramento de la confesión, le quedarán sin perdonar. Entonces, me hace la pregunta, yo se la respondo. Si tiene otra pregunta con respecto a esto u otra pregunta, me dice y con gusto se la respondo. Y antes de respondérsela, le felicito por la capacidad de preguntar, la capacidad de oír y de querer aclarar las cosas, porque esto es lo que es grato a los ojos de Dios y digno de admirar y de felicitar a usted, que me quedo sumamente extrañado, pero también extasiado al encontrar un ser como usted. Otra más, no sé si lo va a poder contestar acerca de esto, porque es un poquito... Hágala. Siendo el Señor tan cariñoso de todas las virtudes que Él tiene, ¿sabe algún párrafo, algo ahí que diga que solo nosotros existimos en el universo? No lo dice. La Biblia no niega la posibilidad de que... No hay nada con certeza. No, con certeza no, que diga que hay seres en otro lugar, pero no niega la posibilidad de que exista. Lo que sí la Biblia muestra es que si existe seres en otro lugar, también fueron creados por Dios, a lo mejor en otra época, a lo mejor de otra manera, pero no lo dice. No algún versículo o capítulo que explique algo de eso? No lo explica así claro, no, tampoco lo niega. No es así como se llama en neutro, y por eso, por ejemplo, la iglesia, en cuanto ahorita al problema de que dicen que hay extraterrestres, que no hay extraterrestres, la iglesia dice, si la ciencia comprueba que hay extraterrestres, pues habrá extraterrestres. Pero no podemos estar creyendo a lo que la gente diga, que yo vi extraterrestre porque escuché un ruido, porque yo vi... No. Cuando la ciencia compruebe y diga que existe, pues la iglesia dice, la ciencia se la dejó Dios al hombre para que pueda investigar y pueda saber. Y si la ciencia demuestra que existe, pues la iglesia dice, pues si existe, existe. Pero Él creó todo, lo visible y lo invisible. Todo lo creó Él. Entonces, si todo lo creó Él, si llegan a existir los extraterrestres, eso también lo creó Dios. Ok, esta no vamos de parte mía, es por parte de otra persona. Ok, ¿por qué llamamos Papa al obispo de Roma si el padre solo debe llamarse a Dios? Muy bien. Debe saber, ¿cómo que se llama usted? Rudy. Mire, Rudy, ha de saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie Padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23, versículo 9. Ha de saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados usted ya la conoce. No puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no lo prohíbe. Punto. La de la iglesia católica. Sí puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puede decir al sacerdote, entonces la iglesia católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído.
los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe a nadie llame padre? Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Mateo, en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino de los cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en No, 6.1, me equivoqué, 6.1. hijos, Hijos, obedezcan a sus padres. y como si en la tierra no podemos llamar padre a nadie. Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ponga la lupa, hágale zoom, ahí viene. Pablo hubiese cometido pecado aquí, ponga cuidado. Y ustedes, padres, A nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9, también dice que Dios es padre. Y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres y con P minúscula. Hebreos 12, 9. Además, cuando nuestros padres, Nuestros padres, P minúscula. según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus? Entonces aquí habla del padre con P mayúscula. Nos vemos entonces que aquí la Biblia habla de padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra padre? Entonces la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra padre. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo, lo dice el escritor de los Hebreos. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que él es padre y padre espiritual, no carnal, como nosotros los sacerdotes. Es que usted puede preguntar, ¿y dónde aparece en la Biblia que espiritualmente se le puede llamar padre a alguien? 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante. O un hombre se le puede llamar padre porque es espiritualmente padre por haber engendrado en la fe. Lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo lo dice si la Biblia lo prohíbe? Vamos a escucharlo. 1 Corintios 4, 14 en adelante. no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos, Ahí no dice que él es padre. Dice que tiene hijos. Para amonestarlo como a hijos. Siga. sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores 10.000 instructores de la vida cristiana, en la vida cristiana. Aquí viene por qué llamamos padre al sacerdote. ¿Va claro? no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Un hermano separado podría decir, sí, porque el único padre es Dios. Ya va, que aquí no dice eso. Aquí dice no pueden tener muchos padres. ¿Quién será el padre? Y he sido yo, ¿Quién es el padre? y he sido yo, Y he sido yo, él es el padre. ¿Por qué? ¿Puedo aclarar por qué es padre? y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué es padre? Porque le transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Porque Pablo dice que se le puede llamar padre a alguien que le transmitió la vida en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos la contradicción. ¿Por qué la Biblia se contradice? O la Biblia se contradice, o los hermanos separados no logran entender ese único, no hay más capítulo y versículo. Ahora les puedo mostrar que ellos se confunden. ¿Por qué? Por no leer el contexto. Leen el capítulo 23, versículo 9, pero no leen el versículo 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 11, no lo leen. Lo vamos a leer completo para que usted vea dónde está el detalle. Vamos, ahí mismo, 23, 1, en adelante. No, donde estábamos en Mateo 23. 23, 1, de Mateo. Entonces Jesús habló, La enseñanza. Jesús habló, viene a enseñar. tanto para el pueblo como para sus discípulos. Para todos. Va a dar una enseñanza. Los maestros de la ley Aquí. Observen que Jesucristo está hablando del contexto. Está hablando de los maestros de la ley. No sabemos quién eran los maestros de la ley, nosotros no los conocemos. Pero por lo que diga Jesús, lo vamos a entender. Los maestros de la ley y los fariseos y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Primera enseñanza, los fariseos y los escribas, maestros de la ley, han ocupado el puesto de Moisés, pero hagan lo que ellos dicen,
pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. ¿Observan? ¿Van observando cuál es el contexto? Enseñan, pero no practican. O sea, ellos, bien, tranquilo, pero los otros sí tienen que practicar lo que ellos dicen. Ellos no hacen nada. Y luego dice, forman pesadas cargas y la ponen al hombro de los demás, pero ellos ni siquiera mueven un dedo. ¿Ven el contexto de lo que le está hablando? No mueven un dedo. O sea, cuando una persona explota a otra, cuando una persona humilla a otra, cuando una persona se cree más que el otro y se sienta en la cátedra de Moisés y pone a los demás que hagan, pero él no hace nada. ¿Van siguiendo la idea? Sigue. Muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. ¿Ya ven cuál es el problema que nos encontramos? Con gente que está explotando, sometiendo a otras personas. Jesús va a salir en defensa de esas personas y nos va a dar una enseñanza que nosotros no debemos hacer así. No debemos ser así. Pero Él les viene a explicar cuáles son las personas que son así. En primer lugar, los escribas y los fariseos. Pero no solamente los escribas y los fariseos. Había otro grupo que también hacía lo mismo, que eran los maestros y que eran los padres. Y los maestros que sometían a sus discípulos, no consideraban iguales a los discípulos. Ellos se creían lo más y el discípulo una basura. A máximo, ¿cómo podía llegar el maestro? El discípulo a ser como el maestro, pero nunca podía superar al maestro. La soberbia se los tragaba a los maestros. Pero también existía el padre. El padre, que ahorita lo van a ver en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que el padre trataba al hijo como un esclavo, como un cachifo. Y lo vamos a leer Gálatas 4:1. Y lo vamos a leer de alguien que lo sabe, Pablo. Entonces el padre trataba al hijo como un esclavo. Le montaba cargas y él no lo hacía. Pobre hijo era explotado. El maestro con el discípulo, igualmente. Ponga cuidado, Gálatas. Usted se queda ahí, Gálatas 4:1. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, Mientras es a un niño el hijo del dueño de la casa, mire cómo el padre trata al hijo. Ponga cuidado. no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. ¿Cómo lo trata? Como un esclavo. No tiene ninguna ventaja con los esclavos. Entonces Jesucristo está criticando a los soberbios. Entre ellos estaban los maestros, entre ellos estaban los padres de familia, entre ellos estaban los fariseos, los escribas. Y Jesucristo a cada uno le va dando. Y va a terminar diciendo Jesucristo que entre nosotros no puede ser así, que tenemos que ser distintos. Pero observen entonces que Jesucristo está hablando aquí de que ponen carga y ellos no mueven ni siquiera un dedo para cargarlas. Repítelo y sigue. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Está hablando de los maestros de la ley y de los escribas y fariseos. Ahora pongo cuidado lo que sigue. Les gusta ocupar los primeros lugares Otro problema. La soberbia, el orgullo, los primeros lugares. en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestro. Aquí caemos, ahí caímos. ¿Cómo les gusta que los llame la gente? Maestros. ¿Y qué eran los maestros? Los que sometían a sus discípulos. Ahora Jesucristo usted va a poner la lupa, que Jesucristo va a decir, ustedes no se dejen llamar maestro. Observen que la primera es para nosotros. Ustedes no se dejen llamar maestro. O sea, que nadie me tiene que considerar a mí como el Señor, como el que somete a los otros. O sea, a nadie, no se dejen llamar maestro. Ustedes no pueden ser los explotadores de los demás, los que humillan a los demás. Ustedes no pueden ser los que le montan carga a los demás. Ustedes no hagan eso. Ustedes no se dejen llamar maestro. Y observarán que no está hablando de lo que es común en la casa. Porque dice, ustedes no se deben llamar maestro. ¿Por qué no? Porque, miren lo razonable, miren lo razonable. Ustedes no se dejen llamar maestro. Porque ustedes todos son discípulos. ¿Sí o no? Esa es la lógica. Ustedes no se dejen llamar maestro porque todos ustedes son discípulos. Y la otra, y usted a nadie llame padre porque todos ustedes son discípulos. No. Úsenme la razón. No se dejen llamar maestro porque todos ustedes son discípulos. Y a nadie llame padre porque todos ustedes son hijos, hermanos. Hermanos. ¿Sí capta la idea? Pero no lo dice así. Y si usted pone la nota, ¿por qué Jesús no lo dice así? Lo lógico sería, no se dejen llamar maestro porque ustedes son discípulos. A nadie llame padre porque ustedes son hermanos. Un solo Dios y ustedes son hermanos. Pero no lo dice así. Ponga cuidado cómo lo dice. Lo que es ustedes. Lo que es ustedes está criticando a los que se creen más que los demás y nos está dando una lección. Nosotros no podemos ser así. Lo que es ustedes, miren, deben corregir lo que hacen aquellos.
les gustan los primeros puestos, montan cargas a los otros, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. Ajá, aquí, ponga la lupa. ¿Otra vez? Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. ¿Por qué no dijo hermanos cuando habla de padre? ¿Por qué lo dice cuando habla de maestros? Ustedes no se dejen llamar maestros. Ustedes todos son hermanos. Ahora viene la otra. No llamen padre a nadie. Ya no dice no se dejen llamar. La primera parte es no se dejen llamar maestro. Y la segunda parte es a nadie llame padre. O sea, mire, si yo me dejo llamar maestro por ella, estoy diciendo que ella es la cachifa, la discípula, la esclava, que yo tengo derecho según la ley de yo someterle cargas pesadas y que ella la cargue y yo no mover un dedo. Entonces, yo paso a ser más que ella. Pero la segunda es, a nadie llame padre. Ya no es que ella no me puede llamar a mí maestro. O sea, yo no me puedo creer más que ella. Ahora, a nadie llame padre, que así como yo no me puedo creer más que ella, tampoco me puedo creer menos. A nadie llame padre. El hijo era un esclavo. Él no hace diferencia del esclavo. Entonces él era el Señor. Y dice Jesús, no, todos somos iguales. Ni el otro es más, ni yo soy más. Ni el otro es menos, ni yo soy menos. Es la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba criticando a los fariseos? Porque se creían más, los primeros puestos, montaban carga a los demás y ellos con un dedo no lo movían. No puede ser así. Y por eso vea cómo va terminando. Ponga cuidado. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Ahí viene. Escucha lo que viene. Ponga cuidado. Resumen. El más grande entre ustedes. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los escribas? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema de los maestros? ¿Que se creían? ¿Cuál era el problema del papá con respecto al hijo que estaba pequeño? ¿Que se creía? Grande. Repítalo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Esa es la enseñanza. Siga. Porque el que se pone por encima Los escribas, los fariseos, el maestro, el papá, el padre, será humillado, será humillado. y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces no se refiere a la palabra padre, se refiere a que usted no debe sentirse más que los demás, porque si usted se enaltece será humillado, y si usted se humilla será enaltecido. Entonces la Biblia no se contradice. Es que los hermanos separados no saben por qué Jesús dice a nadie llame padre, que significa no consideren a nadie que sea así un Dios para usted, y entonces usted es como un militar, que el militar le dice al soldado, usted es una cucaracha pegada en la pared, y usted se imagina una cucaracha pegada en la pared. No, así no es. Todos somos importantes de los ojos de Dios, y el más grande es el servidor de todos. Y además, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Esa es la explicación y esa es la diferencia que hay entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Ok, la última. ¿Quién dice que Pedro es católico y que él fundó la Iglesia Católica? Que le enseñe los versículos o los capítulos que verifique exactamente lo que eso es, que la católica es la cabal. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? No, exactamente no. Por eso le pido explicación. Católico significa universal. Universal. ¿Y por qué la Iglesia Católica se llama católica? ¿Aparece algún texto bíblico donde la Iglesia de Cristo sea católica? Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, Jesucristo va a mandar a sus discípulos y los va a mandar y va a decir la palabra clave que hace que usted y yo llamemos a la Iglesia Católica, Iglesia Católica. La Iglesia significa, Católica significa universal. ¿De dónde lo sacamos? Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. A los discípulos les habló así. Oiga, Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, Un mandato. Aquí está mandando a la iglesia. Lo está enviando. Vayan. Esa iglesia comenzó con los 12 apóstoles. Pero es una iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Vamos a ver a dónde lo mandó. Vayan. pues, y hagan a todos los pueblos. Todos los pueblos significa católica. Católico es un sinónimo de universal o de todos los pueblos. Entonces, cuando nosotros decimos que la Iglesia de Cristo es católica, significa que cuando Cristo mandó a sus apóstoles, lo mandó a todos los pueblos, a todo el mundo. Y se llama católica por el mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, cuando Él los manda a todos los pueblos, sin duda que es una iglesia universal, católica. Y es entendible. El Dios en que usted cree y en que yo creo
¿Es un Dios solo para un grupito o para todos? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? No es católico. No sé si es católico o no es católico. Ya le dije que significa católico. Sí. Ajá. ¿Dios es católico? A la vista de ustedes, sí. No. A la vista de un diccionario, a la vista de la inteligencia, a la vista del estudio, si la palabra católico significa universal, pregunto, ¿Dios es católico? Sí. Dios es católico. Y el mandato de Dios a sus apóstoles es católico, universal. Claro está. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos con hermanos separados, que al no encontrar la palabra católico dice, no existe la Iglesia Católica. Nosotros decimos, la Iglesia Católica sí existe. O sea, que desde el principio la Iglesia Católica recibió una misión. ¿Por qué se llama católica? Católica es la misión que recibió la Iglesia desde el principio. Una misión universal. Va a llegar que todos los pueblos, el Dios de nosotros es un Dios católico. Jesucristo es católico, murió por todo, es católico. Si usted estudia la palabra católico, verá que no estoy diciendo mentiras. Pero católico, hermano separado, le cae pesada la palabra. Pero sin embargo, aunque le caiga pesada, Jesucristo es católico, Dios es católico y la Iglesia es católica, universal. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Y por qué yo digo que esa Iglesia de Jesucristo es representada por Pedro o tiene como autoridad a Pedro? Porque cuando Jesucristo fundó la Iglesia en Mateo 16-18, le dio la autoridad a Pedro. Y se la dio de varias maneras. Le dio la autoridad. Funda una iglesia y le da una autoridad. Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. ¿Tú eres Pedro, o sea, piedra? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia. Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Aquí viene el papel de Pedro. Ya fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De aquí para adelante entra el papel de Pedro. Cuidado. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Todavía no entra Pedro. Hasta ahora le está dando garantía. Fundo una iglesia que ni el diablo la podrá vencer. Si usted toma en serio esta palabra, quiere decir que la iglesia de Cristo, si esto es verdad, nunca dejó de existir. Ni el diablo la podrá vencer. La acaba de fundar y el diablo no la podrá vencer. Y el versículo 28 de Mateo, ¿usted qué dice ahí? Mateo 28, 20, lo dice de otra manera. Si aquí dice, yo fundé una iglesia, tú eres Pedro, sobre Pedro, mi iglesia, la funda, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Teológicamente, ¿qué significa? Que esa iglesia no la vence nadie. Pero que si no la vence nadie, es una iglesia que debe estar presente todos los tiempos y nunca dejó de existir. Y si dejó de existir, en un tiempo, no la de Cristo. Porque él dice en Juan 28, 20. ¿Qué digo, Juan? Mateo. 28, 20. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuchen la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia no es una iglesia que existió y dejó de existir en un tiempo. Porque Jesús dice, el diablo no la podrá vencer y yo estaré, le doy mi palabra, que yo estaré con ustedes todos, miren, todos los días a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Constantino, como algunos dicen que Constantino es el que destruyó la iglesia, o hasta que venga Martín Lutero y funde los protestantes. Eso no lo dice. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jesucristo funda esta iglesia y le dice, el diablo no la podrá vencer, ahora le da responsabilidad a Pedro en esa iglesia. Escúchenlo. Yo te daré, Aquí está. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Dale. yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia que es terrena, hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿La tiene Jesús? Ciertamente. Pero se la da a Pedro. Entonces entra en acción la persona de Pedro dentro de la iglesia que Cristo fundó, que el diablo no podrá vencer y que él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene las llaves del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. O si no, ¿para qué le da las llaves a Pedro del reino de los cielos? Teológicamente significa la salvación para el creyente en Jesucristo está unida a la iglesia. Y la iglesia está unida a Pedro. Porque le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Segundo, ¿por qué entra en acción Pedro? Porque Jesucristo le da poder. Escúchenlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nadie puede negar que Pedro tiene poder. Y ese poder se lo delegó Jesucristo. Y si quieren pelear, peleen con Jesucristo. Porque él fue el que le delegó ese poder a Pedro. ¿Por qué? Porque él quiso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Es el problema suyo?
Pero la Biblia dice que Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo. Desde ahí viene la Iglesia Católica a la que ustedes y yo pertenecemos y no ha dejado de existir ni un día en la historia del cristianismo, ni un día. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué los hermanos separados no existían en el año 1000, si era la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no existían en el año 500, si era la Iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro, y a mí me consta en la Sagrada Escritura, que le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo que ir a otra iglesia? Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo? ¿En qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Y eso es lo mismo. No hay un capítulo, no hay un versículo donde dice que usted puede fundar otra iglesia, o que Jesucristo dice eso es lo mismo. No lo existe. Y me alegra que usted lo sepa. Entonces, la explicación está aquí. La forma de actuar suyo, la forma de ser, a mí me fascina, me impacta, y déjeme decirle que me siento muy agradecido y muy a gusto con que usted esté aquí preguntando, porque veo que son preguntas de persona que quiere saber y que simplemente quiere escuchar la explicación. Ahí la explicación. Si tiene otra preguntita, me dice. Creo que sea un poquito corta. Okay. Porque la Biblia fue construida por los católicos. ¿Por qué dejaron los demás libros afuera y no lo concluyeron todo? ¿Por qué? ¿Cuáles libros? Los otros libros que supuestamente que no lo incluyeron en la Biblia. Hay unos libros que se llaman apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué no fueron incluidos? Porque resulta que cuando la iglesia va a hacer la Biblia, nombra un grupo de personas que vayan a analizar cuáles son los libros que son auténticos, y que no son falseados o solamente con nombre de el apóstol. Existía, cuando la iglesia, cuando estaba el cristianismo, existía lo que se llamaba la gnosis, creo que era, los gnósticos, pero no lo mismo de ahorita, eran de otra clase. Y resulta que ellos, para engañar a la gente, ponían, Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo más hijos. Y para que la gente le creyera, ponía el Evangelio según Santiago, por decir algo. Entonces, la iglesia dice, vamos a examinarlo. ¿Cuáles eran las condiciones de examinar? Varias. Una, que esa escritura estuviese en coherencia, en concordancia con la sagrada tradición. Porque resulta que en ese tiempo todavía no se mantenía la escritura como lo propio, sino era hablado. Entonces, eran pocos los que escribían. Entonces, según la tradición, vamos a analizar a ver si coincide. Segundo, vamos a ver si hay pruebas de que viene de ese apóstol. Tercero, y es la más pesada, los libros que eran inspirados por Dios, los cristianos lo tenían como palabra de Dios, lo leían en la misa. Entonces, ¿cuál era el criterio? En Roma se lee esta carta a los romanos, la carta que Pablo mandó a los romanos, ahí se leía. Entre los cristianos leían esa carta. En Tesalónica estaba la carta a los tesalonicenses, entonces ahí se leía esa. En Filipo estaba la carta a los filipenses. En Corinto, la carta a los corintios. En Éfeso, la carta a los efesios. Entonces, había cartas que se leían en la misa, en la liturgia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Vamos a ver. ¿Qué carta se lee allá? La carta a los corintios. ¿Se lee en la iglesia? ¿Se ha leído a partir de cuándo? Desde siempre. Entonces, esta carta no la traemos. Hay constancia. Ahora vamos a buscar dónde se leía la carta de Judas, el Evangelio de Judas. En ningún lado. El Evangelio de Santiago. Nadie lo conoce. Los otros Apocalipsis. Nadie lo conoce. Hechos de los Apóstoles. Nadie lo conoce. En la liturgia nadie lo lee. Entonces, ¿pero por qué nadie lo lee? Y vamos a investigar, y entonces descubre que era unos enemigos de la iglesia, que serán los gnósticos, que llegaban a atacar a la iglesia. Y para atacarlo, entonces metían cizaña, doctrina falsa. Entonces dice, esto no. Y van quitando los libros apócrifos. Y la iglesia dice, solamente hay constancia de esto y de esto. Por eso se reciben esto y no se reciben los otros. Gracias. Yo quiero darle las gracias a este hermano. Y que Dios bendiga a este hermano por su humildad y sencillez, por su capacidad de ser sabio, que es el sabio sabe hablar, el sabio sabe escuchar, y cómo es capaz de preguntar sin dejar de pensar, sin dejar la razón. Cómo es capaz de defender o exponer lo que a él le enseñaron, pero también es capaz de escuchar la explicación, porque de eso se trata.
Ya que después lo crea o no lo crea, no importa, pero al menos tuvo una explicación del por qué, que eso es lo importante, el por qué. Ya él después sabrá por qué en la Iglesia Católica llaman padre al sacerdote. Él sabe por qué, ya alguien se lo explicó. ¿Por qué se confía con un hombre pecador? Ya alguien se lo explicó. Puede ser que lo crea o no lo crea, pero ya él tiene consentimiento, conocimiento del por qué. Y esto es lo que es digno de admirar y felicitar. Un fuerte aplauso para este hermano. A ver, un segundito que voy a mirar aquí voy a mirar aquí la cámara, a ver, porque creo que me está acabando la batería. Le quedan 10. ¿Aquí? Solo queda 10%. Ah, ¿el teléfono? Sí. Ah, tranquilo. Ajá. Tráigame el bolsito que tengo allá. Donde tengo el micrófono, el negrito, chiquitico. Ahí tenemos la otra batería. Aquí hay una batería, aquí. Vamos a ver. Bien, perdón ustedes que estaba acabando la batería. Pero que el padre tampoco la cámara. Otro contigo, pues. Buenas tardes, Padre. Solo le quiero pedir una explicación acerca del Salmo 69, versículo 9, donde dice: me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a escucharlo. Porque según los protestantes, esto se refiere que María tuvo más hijos. Porque ahí dice: me volví un extraño para los hijos de mi madre. Porque es un salmo mesiánico y se refiere a Jesús. Si se refiere a Jesús y me volví un extraño para los hijos de mi madre, entonces ¿quién es la madre? María. Entonces María tuvo más hijos. Eso es lo que dicen los protestantes. Pero vamos a leerlo. Y nos vamos a dar cuenta a quién se refiere. ¿De quién está hablando? Vamos a leerlo. Me volví Lea esto, léame. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Vamos a ver, con la lupa. Aquí nos toca que analizar la lupa. Porque si no, los protestantes van a decir que son los hijos de María. Aquí dice que son mis hermanos, hijos de mi madre, y la única madre que yo conozca de Jesús es María. Y tú dices: oh, sí, es verdad, aleluya, gloria al Señor. Pero vamos a ver de qué está hablando el Salmo. Léalo desde el 1. Oh Dios, sálvame, de las aguas me llegan, que las aguas me llegan hasta el cuello. Es el Mesías que está hablando, pero ¿qué está pidiendo Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Sálvame porque las aguas me llegan hasta el cuello. Entonces es el Mesías, y es un Mesías cuando está sufriendo por lo que va a padecer. Las aguas me llegan hasta el cuello, sálvame, Dios mío. Siga. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no hay donde apoyarme. Me vi arrastrado a profundas aguas y las olas me cubren. Me agoto de gritar, me arde la garganta y mis ojos se cansan de esperar a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Aquí. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Entonces está hablando de ese Mesías que va a padecer. Siga. Son más fuertes que yo, los que con calumnias me persiguen. ¿Cómo devolveré lo que no he robado? Es inocente. Tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pues no te están escondidos mis errores. No avergüences por mí a los que en ti esperan, Señor, Dios Sabaoth, ni humilles por causa mía a los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿De quién? ¿Dios de quién? Aquí ya da el primer dato. Está hablando al Dios de Israel. Siga. Por ti fue que soporté el insulto, Por ti soporté el insulto en la cruz. y la vergüenza me cubrió la cara. Lo miraron y lo trataron como lo peor. Me volví como un extraño a mis hermanos. Ah, el Dios de Israel. ¿Quiénes son sus hermanos? Los israelitas. Me volví un extraño para mis hermanos. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? ¿Los hijos de María o los judíos? Los judíos, los hermanos. Me convertí en un extraño. Israel, Dios de Israel. La nación, la madre, Israel, la nación. Los hermanos, los hijos de su madre, los israelitas. Me volví un extraño para ellos. Los mismos judíos, hermanos, hijos del mismo pueblo, de la misma madre, de la misma nación, fueron quienes los mataron. Siga.
un desconocido para los hijos de mi madre. La nación judía, desconocido para ellos. Hermanos, si los hijos de María hubiesen matado a Jesucristo, está bien. No fueron los hijos de María quienes lo insultaron, lo calumniaron, quienes... No, fueron los hijos de su madre, la nación judía. Fueron sus hermanos, los judíos, porque él era judío. Sigue. El celo por tu casa me devora. Los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. ¿Y quiénes lo insultaban? ¿Los hijos de María o los judíos? Los judíos, los hermanos. Los hijos de su madre, de la nación. Si me aflijo con ayunos, eso me vale insultos. Si me visto de saco, ellos se burlan de mí. Entonces aquí no está hablando de los hijos de María. Está hablando de los hijos de la misma nación, de su propia madre. Y sus hermanos, que fueron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Los judíos. Y a los suyos, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, que venga un protestante a decir que aquí está hablando de los hijos de María, no sabe quién mató a Jesús, quién lo calumnió, quién lo insultó, dónde dice la Biblia que los hijos de María fueron los que insultaron. Eso se llama ignorancia. Otra pregunta. Sí, padre. Yo tengo una pregunta. En la iglesia católica, yo soy católica, se casan una vez. ¿Por qué en la iglesia evangélica, por alguna razón, el pastor comete un error, se sale de la iglesia, es permitido que se casen de nuevo? Porque Mateo capítulo 19, versículo 4. Le voy a explicar. Mateo 19, 4, ¿por qué lo permiten? ¿Ah? ¿No se está viendo? No importa, que se oiga, pero que no se vea, no importa. Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Ahí es la explicación. ¿Por qué ese pastor sí permite divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que eran ustedes. Cuando una persona es terca y no le hace caso a la palabra de Dios, permite eso. Moisés vio lo terco, ¿ves? Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. ¿Pero se puede hacer? No. Vamos a ver qué dice. Les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Pero no fue así ni lo será. Entonces Jesucristo dice que no es correcto. Puede venir un pastor y decir que sí, y lo hacen. Pero ellos tienen que darle cuentas a Dios, porque ellos tienen otro evangelio que no es el de Jesucristo. Se les respeta, pero nosotros tenemos que mantener el evangelio de Jesucristo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si hay una mamá que no es católica y un papá que sí es católico y los niños no están bautizados? ¿Y los niños? No están bautizados. Si los niños no están bautizados, el que es católico debe bautizarlo. Si el papá es católico, la mamá no es católico o al revés, el que es católico debe vivir su fe, defender su fe y hacer que su fe la reciba. Y si no lo hace, está fallando. Debe llevar a su niño a bautizar el que es católico, sea papá o sea mamá. Buenas tardes, padre. Mandamos a hacer esta pregunta. Dice, hoy en día están usando el aceite bendito, los santos óleos, para untárselo como ungüento o en la lengua para protegerse del demonio. ¿Es malo? ¿Es pecado? Eso no es la doctrina de la iglesia. No. La doctrina de la iglesia es clara en Santiago capítulo 5, versículos 10 y 13. 10 y 13. Santiago 5, 13. En adelante está mostrando la doctrina de la iglesia. Eso es una desviación. Ojo, pero no es una desviación simplemente de que se está usando mal el aceite de la iglesia. No. Es una desviación porque ese aceite es la enseñanza que trae ante todo aquellos los de la nueva era, incluso los gnósticos,
Y otras cuantas sectas por ahí que van por el mismo estilo y ya se están metiendo eso entre los católicos. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Aquí está. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. A los dirigentes, a los presbíteros, a los encargados de la iglesia, al párroco, al sacerdote de la iglesia. Que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahí está el mandato. O ahí está el ejemplo, ahí está la doctrina. Es el sacerdote el que debe ungir al enfermo. Que sepan los católicos que eso está ungiendo a la gente con aceite es cualquier persona, eso es de la nueva era. Eso no es católico, eso es de la nueva era. ¿Que ya entró en la iglesia católica? Sí. Pero no es católico. Lo católico es que el presbítero va y unge al enfermo con el santuario. Eso es lo católico. Y ya muchos católicos se están dejando llevar por la nueva era y por toda esa secta que vienen queriendo destruir lo que es el sacramento de la unción de los. Ese es el propósito. Al padre. Tengo dos preguntas. Una es que si el diablo puede saber lo que pensamos. Esa pregunta la voy a responder desde mi punto de vista. Otros pueden estar en contra. Yo creo que sí. Yo. Aquí doy la opinión mía. A mí me tocó un día con un caso así con un endemoniado. Y yo leía, a ver, se lo cuento en resumen, rapidito. Llega un hombre a donde yo estoy en el seminario y me dice, padre, hay una señora que está endemoniada, pero de verdad, es en serio. Y necesitamos que usted vaya. Y le dije, pues mire, yo no soy exorcista. Y ya no voy a ir. Y digo, si esa alma se va para el infierno y se la lleva al diablo, usted es el único culpable. Y ya está en el puro hueso y se está muriendo y lleva 20 días en cama que no puede comer, no puede hablar, no pasa nada. Está muriendo. Y necesitamos que vaya. Le digo, ¿por qué no le lleva al exorcista? Es que le llevamos al exorcista y resulta que el exorcista no digo que la cosa era en serio, que era bravo y que no podía. ¿Y por qué no le lleva al párroco? El párroco dijo que no. ¿Por qué no le lleva al padre que hace misa de sanación? Digo, porque se lo llevamos y cuando él comenzó a orar, lo agarró y lo iba matando, tuvimos que quitárselo. Y entonces me dijo, ¿usted va a permitir que un alma se vaya para el infierno? Le dije, no. Le digo, bueno, vaya usted. ¿Y si usted no va? Entonces yo fui sacerdote, o yo soy sacerdote, solo que me salí y me casé. Si no me tengo que hacerlo yo sé cómo se trabaja eso. Pero yo espero que usted lo haga. Y esas palabras quedaron aquí. Al rato llegó otro hombre. Mire, padre, mi hermana está endemoniada. Era el hermano. Mi hermana está endemoniada. Y quiero que la entienda. Pero él está endemoniada de verdad. Yo soy encargado de la renovación carismática. Y todos los grupos de renovación carismática hemos orado y no, nos saca corriendo todos. No podemos. Es en serio. Y yo le dije, pues yo estoy muy ocupado y yo no soy exorcista. Yo estaba bastante ocupado en el seminario por esos días. Y yo no. Después llegó el párroco. Padre Toro, vengo a pedirle un favor. Que me atienda este caso. Y todos pues coincidimos que sea usted que lo atienda. Y yo le digo, ¿por qué? Yo no, es que ya lo llamo al exorcista y no puedo, la cosa es en serio. ¿Será que usted nos puede ayudar? Y yo, está bien, yo lo voy a ayudar. Venga entre 3 días. Entre 3 días se ha muerto. Pues yo no puedo más. Bueno, al rato llega otra vez el hermano y me dice, padre, ¿por qué no? Que sea entre 2 días. Y yo, está bien, entre 2 días. Yo una vuelta por allá y después llego y digo, padre, porque un día mi hermana está muriendo. Que sea mañana ya, hermano. Le digo, bueno, está bien, venga mañana. Era mediodía, era como las 2 de la tarde, 3. Y yo dije, pues si lo voy a atender mañana, le dije, mañana a las 9 de la mañana, yo viene y me busca. Bueno. Y dije, como lo voy a atender, pues la Biblia dice que ese clase de demonio no se expulsa sino con ayuno y oración. Y me puse en ayuno y oración. Desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día sin dormir. En vigilia. Porque yo sabía que iba a pelear contra el diablo. Porque ya el sacerdote me lo había dicho. Y el sacerdote conoce las cosas. Y el otro que también era sacerdote también me lo había dicho. Y el de la renovación carismática, yo sabía que la renovación carismática era fuerte, también me lo había dicho. Y yo, ¿quieres hablar conmigo? Yo conocí al padre de la misa de sanación que sabía que también era fuerte. Y yo dije, no, la cosa es en serio. Bueno. Después de toda la noche en vigilia, oración ante Santísimo, postrado a los pies del Señor. A las 8 de la mañana dije, y no voy a comer. Yo me largo de aquí mejor. Yo no voy a atender a nadie. Y me fui. Me fui para un convento de las monjas. Y le digo a la hermana, que si alguien viene a preguntar por mí, diga que yo no estoy. Bueno, está bien. Y me fui, ¿y dónde queda el Santísimo? Allá. Y me voy al Santísimo y había una Biblia abierta. Y yo dije, Señor, yo vengo huyendo.
Pero si usted quiere que yo atienda este caso, dame una palabra, pues. Yo no voy a tocar la Biblia, voy a leerla con los brazos para atrás. No le voy a tocar. Y si hay una palabra para mí, yo la agarro. Y me fue así y yo sabía que no iba a haber nada. Y llegué y estaba el capítulo 9 de San Lucas. Le he dado poder para expulsar a los demonios. Vaya, expulsen los demonios en mi nombre. Y cuando yo leí eso, Dios, pero era en broma, no era en serio, era en broma. Y en eso escuché que el hermano estaba tocando la puerta de la iglesia. Padre Toro, ya sé dónde está, vengo a buscarlo. Vamos. Ok, ya por acompañado, ya Dios me ha dado la comprobación y yo voy. Me dice el hermano, que era la formación carismática, me dice, padre, ¿con quién va? Padre, ¿con quién va solo? Le dije, pues, sí, ¿por qué? Padre, pero es que están demoniada. ¿Es en serio? ¿Y usted va a ir solo? No, yo voy con Dios y la Santísima Virgen, los ángeles, los santos, San Miguel Arcángel, todos los santos. ¿Quiere más? Digo, padre, no es en broma, no es un juego. Le digo, pero si usted no cree en eso, entonces no voy. Digo, bueno, si así vamos. Me dijo, no vamos a entrar por la puerta de la frente porque allá hay mucha gente. Están los chismosos así. Vamos a entrar por la puerta de atrás, que era una cuadra, 100 metros. Vamos a entrar por el garaje. ¿Sí? Y yo llegué al garaje aquí, la gente estaba por allá. Digo, está en cama, padre, no se puede mover, tiene 20 días, así, no come, nada, le ponemos solamente suero por la vena, más nada. Y yo le digo, la paz del Señor reina en esta casa. Y el grito que se escuchó fue bárbaro. El grito ya. Y dice él, escuche, padre, ¿está endemoniada o no? ¿Escuchó lo que usted dijo aquí? Las pelas me pusieron de punta. Y yo digo, oh, sí, en serio. Vamos por aquí, nos fuimos por la parte de atrás. Y digo, como está en la parte de delante, ya está acostado ya en cama, vamos y llegamos por la parte de atrás. Él abre la puerta ya de la casa, no del garaje, de la casa, por la parte de atrás. Y dice, pase. Y cuando yo voy a pasar, yo veo una muchacha que viene de frente, pero como yo no conozco a nadie, yo le digo, la paz del Señor está en tu corazón. Y resulta que era la muérgana que tenía 20 días en pararse y se paró y se vino al encuentro mío. Y yo, como si nada, yo no sabía que era ella, pero cuando la vi flaquita, yo dije, me imaginé. Y él dice, ¡ay, ella! Me se paró. Entonces, dije, bueno, está bien, vamos a orar. Y él hablaba como un hombre, Y entonces cuando ella daba la vuelta así, por la parte de atrás, agarraba el pie y se lo metía aquí en la boca. El dedo gordo. Ahí. Como si nada, como yo tuviera hueso, como si nada. Y cuando yo comencé a orar, comenzó a sabotear para que yo no orara. Entonces en mi mente venía la lectura que leí. Le he dado poder para someter a los demonios. Vaya, expulsen los demonios en mi nombre. ¿Y sabe qué me decía ella? ¿Hombre de hombre? No, eso es mentira. Usted no tiene poder. Usted no tiene autoridad. Usted no puede conmigo. Eso es mentira. ¿Cómo sabía que yo estaba recordando la cita que estaba leyendo? ¿Lo había leído? Pero le digo lo que a mí me pasó. A mí. Entonces yo dije, caramba, la cosa es en serio. Y ahí donde me puse a orar, y le decía a los carismáticos, ore, y los carismáticos no les salían las palabras. ¿Y saben que los carismáticos son fuertes para orar? Ningún carismático. Cante, recen el credo del Padre Nuestro. No les salían las palabras. Está bien que sea otro grupo, pero la formación carismática que está acostumbrada a estas cosas, las cosas eran en serio. Y ya que ustedes no quieren, yo oro solo. Y me puse a orar, y se burlaba de mí, ¿vale? Y entonces, en un momento, se hizo ya que se tranquilizó. Y entonces los carismáticos ahí sí ya comenzaron a cantar, alabaré, y se paró y comenzó a alabaré, también cantaba con los carismáticos. Pero cuando pasaba por el lado mío me miraba y decía, ay sí, me sané, me sané. Ahí se la tiré de la tabla y seguí orando. Y ya cuando había entrado en la profundidad de la oración, le dije en el nombre de Jesucristo, por el poder que me dio el día de la ordenación, sal de ahí, Satanás. Y la mujer cayó, ¡pum!, de platanazo al suelo. Y ahí sí quedó tranquila, y después se paró, Padre, no me dejes, tengo miedo. Y dije, ven, ahora hablaba como una mujer. La agarré y fui a confesarla. La confesé, la mujer se sanó completamente, plenamente. Entonces yo digo, ¿por qué sabía? ¿Quién me contó? ¿Cómo sabía que estaba pensando eso? Bueno, y si no, ¿por qué el diablo no dice que los malos pensamientos los envía el diablo? ¿Y por qué, cómo llegan? Bueno, es la opinión mía. Ya ustedes pueden pensar de otra manera y solo estoy dando mi propia opinión. Punto. Okay. Bueno, yo llamo esta pregunta porque muchas personas han caído en depresión, ansiedad y han dicho que es el demonio quien está atacando, y por eso hoy en día que mucha gente se muere, que se mueren pues así con que el diablo pues te entra en la mente y dices, te habla, pues tírate o algo así. Realmente hay muchas enfermedades que no son cosas diabólicas. No, son enfermedades mentales, son enfermedades, eso existe.
Y esas enfermedades mentales puede llegar a la persona a pensar y a creer que se lo están diciendo y lo escucha. ¿Qué son las visiones? Las famosas visiones que tiene. Visiones, y esas visiones va acompañado con alguien que ve, una imagen que ve, una persona que ve, que le dice haz esto, o oye, haz esto. Son enfermedades de la mente que existen, ciertamente. Eso no quiere decir que sea el diablo. Pero también existe el diablo. Y también hay cosas donde el diablo está actuando en una persona. Eso también existe. Ahora, ese es lo que tiene que asegurarse primero, que no sea una enfermedad psicológica. Primero vamos a asegurarlo que no sea algo psicológico. Y si ya le hacen el examen de la ciencia y todo, y ve que reacciona contrario a las cosas de Dios y se pone a prueba, pues bueno, ahí se dice, bueno, ya el enemigo está obrando. Sobre todo, cosas donde nadie sabe algo y la persona lo sabe. ¿Verdad? Se muestra que ciertamente pues, es del maligno, ¿no? O como por ejemplo una señora que pesaba como 150 kilos, pero ella se levantaba así, en el aire, y se mantenía en el aire así sin que nadie la tocara, solita así, se mantenía así, y caía y se levantaba, y mientras el sacerdote hacía oración, se mantenía así arriba, caía luego, y eso no es cosa mental, eso ya es cosa verdaderamente de espíritu. El problema es creer que todo es el diablo, y el problema es creer que nada es el diablo. Creer que el diablo no existe es un error, y creer que todo es el diablo es un error, porque a veces nosotros mismos somos el diablo para nosotros mismos. Alimentamos malos pensamientos, alimentamos malas cosas y nosotros mismos nos echamos cuchillo. Tengo la última. La última es, quisiera que usted me explicara esto, porque yo he platicado con muchos hermanos que me explicara acerca de, preocúpate primero por el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, yo he leído, pero me falta a mí conocimiento más de poder interpretar lo que realmente dice la Biblia. Entonces, por eso vine aquí con usted y que usted me explicara eso. Que se preocupe por las cosas de Dios y Dios se preocupa por las cosas suyas de usted. De eso se trata. Que si usted busca a Dios con sincero corazón, Dios va a estar pendiente en los momentos difíciles de su vida, en lo que usted necesite, Dios va a estar pendiente de que usted tenga lo que necesita. A lo mejor no va a tener las necesidades no necesarias, no le va a llenar las necesidades no necesarias, pero las necesidades necesarias, Dios se las va a llenar, va a colmar de lo que usted necesita realmente. Y Dios va a estar pendiente. Por eso significa preocúpese por el reino de los cielos. Que usted como padre de familia preocúpese por educar a sus hijos, por enseñar la palabra de Dios, por enseñar a orar, por llevarlo a la iglesia, y Dios estará pendiente de que usted tenga un buen trabajo, y si algún día le botan de trabajo, Dios estará pendiente que Petronila o Pánfilo le lleve aunque sea una bolsa de ropa que usted coma mientras encuentre trabajo. Eso significa preocúpese por el reino de los cielos y lo más viene por añadidura. Bueno, en mi pensamiento, yo pensaba que me tenía que someter siempre a la iglesia, y no podía hacer otras actividades afuera que no sea religioso. No es eso. No es eso. Usted puede trabajar y actuar como cualquier ser mortal. Solamente que teniendo a Dios en primer lugar. Y haciendo lo que se pide. Si la iglesia, y Dios no pide que la misa dominical, pues voy a ser fiel. Si me pide el rezo de los Santos Rosarios, pues lo rezo aquí. Si puedo ir a la iglesia, a integrarme a un grupo de apostolado, eso es para tener fuerza y todos en común podemos caminar hacia Dios. Alguien solo, porque cuando caiga no tiene quien nos levante. Pero si vamos acompañados, tenemos que nos acompañe y que nos ayude. Entonces, no quiere decir que entonces usted tiene que estar metido en la iglesia las 24 horas del día. No, señor. No sé, porque ya se está acabando el tiempo. Está bien, ya. Es todo, padre. Gracias. Un placer. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, vamos entonces, ¿cuántas preguntas vamos a responder nomás? ¿Hasta dónde? ¿Una sola? ¿Hasta dónde vamos a responder? No, pongo el límite. Pongo el límite hasta la niña, pero no, que no se pare más nadie. Dame. Dame una preguntita. Mi pregunta es, yo le escuché que alguien le preguntó sobre los métodos conceptivos y me dejó redondo porque no entendí muy bien la explicación que usted dio. Si lo podría explicar otra vez, porque usted dijo que como que el Papa había aprobado algo para los matrimonios. Sí, en la carta que hizo de la familia, dice que no está permitido, por ejemplo, la pastilla de prevención, no la abortiva. Hay una pastilla que es abortiva y otra que no es abortiva, una que es preventiva. La que es preventiva está prohibido para que lo tomen cualquier persona. O sea, para que una niña lo tome, para que una joven lo tome, para poder acostarse con el novio o para poder hacer lo que quiera, prostituirse. Eso está prohibido. Claro está, que si usted no quiere buscar de Dios y usted es una prostituta o quiere entregarse a cualquiera, pues de exponerse a quedar embarazada, pues mejor tomársela, pero no es correcto. Luego, el Papa dice, pero si hay una familia que ya tenga varios hijos y que ya no pueda seguir quedando más hijos por la situación que tiene y los dos se ponen de acuerdo, pueden tomar ellos la pastilla preventiva para evitar que venga otro hijo que no puede mantener, y eso es preventivo, no es abortivo.
Entonces, está permitido para ellos. La abortiva, la del día después, no es permitido en ningún caso. O las cosas que son ya abortivas, no está permitido. Que son preventivos, sí puede hacerlo. ¿Y los métodos que utilizan los hombres? ¿Y los métodos que utilizan los hombres para no embarazar a las mujeres? Igualmente, ¿no? Sí, también puede usarlo, pero hay algo que debe tener presente, que eso no se puede usar todo el tiempo, porque entonces pueden ir perdiendo el deseo del uno hacia el otro y el otro hacia el uno, y puede comenzar a sentirse deseado por la vecina o por el vecino. Ajá. Muchas gracias, Padre. ¿Y si me podría, cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado acá ni allá en el cielo? El pecado contra el Espíritu Santo es no creer que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando los pecados. No creerle a Jesucristo que sopló. Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Reciban el Espíritu Santo. No creer que Jesucristo les dio el Espíritu Santo a los apóstoles cuando los envió a perdonar pecados y que es el Espíritu Santo que perdona los pecados en el sacramento de la confesión, eso es un pecado que no será perdonado. ¿Por qué no será perdonado? ¿Es que a Dios le falta poder para perdonar ese pecado? No. Sino que Jesús dijo, a quienes se lo perdonen le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin. ¿Y por qué le quedarán sin perdonar? Porque no creen. Entonces, ¿cómo va a confesar? Y si no hay confianza, no le quedarán perdonados. Padre, en primer lugar le quiero dar las gracias por la gran obra que hace usted y he aprendido mucho con sus videos y he sabido defender la fe católica cristiana con capítulos y versículos y tuve un pequeño debate ahí con una persona, a un hermano separado, en donde relacionan el Salmo 69, el que acaba de leer, con Juan 7:1, en donde dice que sus hermanos no le creían a Jesús y que lo mandaban a ir a Judea aun cuando los judíos lo esperaban ahí, aun cuando ellos sabían que los judíos lo esperaban ahí para matarlo, ellos lo enviaron, le decían que fuera allá a Judea, en Juan 7:1. Sí, porque ahí habla de los hermanos, refiriéndose a los parientes, precisamente, refiriéndose a los parientes. Entonces ellos piensan que son hermanos carnales, pero se refiere a los parientes, los de su casa. Sí, claro que sí, porque en aquel tiempo a los primos también se les llamaba hermanos, o a los tíos también se les llamaba hermanos, a los parientes se les llamaba hermanos. Sí, solamente que ellos quieren tomar la palabra hermano solamente para los hijos de María, porque ellos le inyectaron que hermano significa solamente hijos de la misma mamá. No, y ahí le voy a leer 1 Corintios 15:5, que se puso en pie, a Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces, no solamente se utiliza para los parientes, no solamente para los hermanos carnales, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los creyentes. Otra pregunta. Bueno, sí. Bueno, está bien. Gracias. Buenas tardes, padre. Una pregunta. ¿Qué le podríamos decir a Petronilo, que se dice católico, pero no cree en las Sagradas Escrituras? Que le patine el coco, le patine el coco, le patine el coco. Ciertamente eso, no es nada. Porque es que si dice ser católico y no cree en las Sagradas Escrituras, entonces ¿qué clase de católico es? Esas es las contradicciones de la vida que tenemos hoy día, que cada uno anda diciendo pamplinadas, lo que le viene a la cabeza, incoherencias, que no tienen ni dicen en Venezuela, ni pata ni cabeza. No tiene nada, porque si dice ser católico es porque cree en la doctrina, en la enseñanza de la Iglesia Católica. Y listo, y si no cree en la enseñanza de la doctrina de la Iglesia Católica, no es católico. Será un protestante en la ropa de católico. Padre, mi pregunta es esta. Yo tengo 3 hijos y siempre vamos a la iglesia todos los domingos y los días que podamos. No siempre a la iglesia, sino que todo el tiempo caminamos y todo eso. Ellos traen un rosario. Cuando salimos de la iglesia, el padre se para allá afuera a decirle, bye, hola a todos. Y el padre les dice, no pueden traer eso ahí, no pueden traer eso ahí, tú tampoco, y tú tampoco. Y mis hijos se ponen así como que el más grande va a cumplir 14, pero está así. ¿Por qué el padre me dice eso? Si rezamos, ¿por qué? O sea, ya no me lo pongo, él es el que me aflige. Y yo le digo, papi, son cosas de Dios. Entonces, ¿pero por qué? Me dice, yo me pongo triste. Y esa es mi tristeza para todos que tenemos. Yo le diría una cosa, pregúntale al padre por qué. Porque yo no sé por qué. Yo no sé por qué el padre hace eso. Yo no lo sé. No debería hacerlo. Pero hay que preguntarle a él por qué. ¿Por qué lo hace? Él tendrá un porqué y se lo explicará. Pero yo no le puedo explicar porque no sé por qué lo hace él. Si el rosario pues, es símbolo de que nosotros oramos, de que le pedimos a Dios, que creemos en la Santísima Virgen, que rezamos el Santo Rosario, eso. A lo mejor el sacerdote querrá decir no basta con llevar el rosario en el pecho para salvarse. Eso se puede decir y se puede enseñar,
pero no hay necesidad de decirle quítese eso. Gracias, padre. Y ojo, antes de decirle que usted como madre debe decirle a su hijo, sí lo podemos cargar porque nosotros rezamos el rosario. Una persona que no reza el rosario, que no crea en Dios y en la Santísima Virgen, pues lo carga ahí y de nada le sirve cargarlo. Pero a nosotros sí nos sirve cargarlo porque nosotros rezamos el rosario. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo es que Dios nunca tuvo un principio o fin? Eso de verdad no tiene sentido para mí. Eso se lo voy a responder. Para mí tampoco tiene sentido. Y como no tiene sentido, entonces tampoco tiene sentido que usted me diga, a ver, yo le pregunto, ¿tiene sentido que el sol se hizo solo? No tiene sentido. ¿Tiene sentido que la tierra se hizo sola? No, no tiene sentido. Si el sol existe porque alguien lo hizo. Si esta iglesia existe porque alguien la hizo. Si esta silla existe porque alguien la hizo. Si este reloj existe porque alguien lo hizo. Si los lentes suyos existen porque alguien lo hizo. Si el mundo existe porque alguien lo hizo. Ahora, no tiene sentido que usted me diga, el mundo existe pero nadie lo hizo. Eso no tiene sentido. Debe haber alguien que lo hizo. Ahora, ese alguien que lo hizo tiene que ser alguien muy inteligente. Porque para dejar el sol donde está y que no se caiga de ahí, y poderoso, el sol no tiene columnas. Donde está sostenido porque no se caiga, eso está ahí. Y yo digo, se queda ahí y digo el sol, mande Señor. La tierra no tiene columnas. Y yo digo, se queda ahí y digo la tierra, mande Señor. Se mantiene todo así alguien tan poderoso. Ahora, ese alguien tan poderoso hizo todas las cosas. Ahora, si ese alguien que hizo todas las cosas tiene principio, alguien lo hizo a él, entonces aquel que lo hizo a él es más grande que él. Ajá, y entonces ¿quién hizo al otro? Si alguien hizo al otro, el otro que lo hizo es más grande que él. Ahí ¿quién hizo al otro? Y entonces vamos a ver quién, y tiene que haber alguien que lo hizo, pero entonces llegamos a alguien que existe y que no tiene principio ni tiene fin. Como no sabemos explicar eso, porque se llama misterio, que es un misterio, lo que la cabeza no alcanza a pensar, ni la suya ni la mía, eso no lo puede responder usted, no lo puedo responder yo, no lo puede responder el Papa, no lo puede responder nadie, porque se llama misterio. ¿Por qué es misterio? Porque no lo podemos entender. Pero sabemos que existe. Por ejemplo, ¿existen los números? Sí. ¿Me puede decir cuál es el último número? Yo de verdad no sé. No sabe. Usted puede comenzar a escribir aquí los números, le da la vuelta al mundo y llega de nuevo aquí y le da la vuelta al mundo y vuelve de nuevo aquí. Todavía no ha terminado el último número. El último número es infinito. Infinito. Infinito significa no tiene fin. Dios es como los números, infinito. Pero al principio, ¿cuál es el primer número? 1. Antes del 1 está el 0. 0. Y antes del 0 está menos 1. Y antes de menos 1, menos 2. Y antes de menos 2, menos 3. Menos infinito. Usted no me puede decir a mí cuál es el primer número, ni me puede decir cuál es el último número. ¿Pero existen los números? Sí. ¿Cómo se entiende que existen y no puedo decir cuál es el principio y cuál es el fin? Es imposible. A eso lo llamamos misterio. Por eso se llama misterio, porque la mente no lo puede alcanzar. ¿Y por qué la mente no lo puede alcanzar? Precisamente porque es Dios. Por eso dice la Biblia, no tendrás otro Dios fuera de mí. Él es el único que no tiene principio ni tiene fin. Él es el que hizo todas las cosas, el Todopoderoso. Por eso no podemos tener más. Solamente Él. ¿Y por qué lo llamamos Dios? Porque mi cabeza no alcanza a pensar cómo es Él, de dónde viene, dónde comienza, dónde termina. Y como no soy capaz de pensar cómo es Él, dónde comienza y dónde termina, entonces digo, este es Dios. No cabe en mi cabeza. No lo alcanza en mi cabeza. Y es ahí cuando el ser humano tiene que doblar la rodilla de la razón y darle paso a la fe. Y decir, hasta aquí llega la razón. De aquí para allá comienza la fe. Como cuando yo voy a viajar, yo llego en mi casa, me voy en carro. Y voy en carro, y voy en tierra, firme en la tierra. Y de repente tengo que dejar el carro y montarme en el avión. Y digo, hasta aquí estaba pisando tierra. De aquí para allá voy en el aire. No piso tierra, voy en el aire. Cuando uno está usando la razón, llega hasta un límite. Y luego tiene que darle paso al avión, a la fe. Y cuando usted va en el avión, en la fe, usted no va en tierra. Usted va en el aire. Va en el aire. Si el avión se cae, ¡pum!, se va. Así también es la fe. Por eso existen dos cosas, la razón y la fe. La primera parte tiene límite. La razón llega hasta aquí. Por ejemplo, después que usted muera, ¿a dónde va? La razón no le da más explicación. Viene la fe. Dios existe, claro que sí, porque si no, ¿quién hizo el mundo? ¿Pero quién hizo a Dios? Viene la fe. Entonces, le doy un consejo. Como eres niño, aprende que hay dos cosas en la vida que debes valorar. La razón y la fe. Que si se queda con pura razón, y si se queda con la pura fe, también está ponchado. Tiene que usar la razón y tiene que usar
La fe. Cuando no pueda navegar con la razón, dale paso a la fe. Y entonces podrá volar. Cuando usted se baja del carro y se monta en el avión, puede volar más lejos. Cuando usted deja la razón y se monta en la fe, puede volar más lejos hasta el infinito, hasta el cielo. Padre, yo sé que usted me va a ayudar en una duda que yo tengo. Nosotros cuando realizamos el sacramento del matrimonio, se nos dice que lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Y mi pregunta es, ¿por qué en la actualidad ahorita están surgiendo muchos separamientos del matrimonio? El separamiento del matrimonio no es correcto, está mal. No hay divorcio. En la iglesia no hay divorcio y no está permitido que el católico o el cristiano católico se separe de su pareja. Solamente con una condición. Si se separa, que no se case con más nadie. Ahí sí permitido. Pero si se va a casar con otro, no vale. No está permitido. Ahora existe algo que se llama nulidad del matrimonio. No divorcio. ¿Y qué es la nulidad? Cuando el matrimonio nunca existió, porque cuando se casaron hubo falla. El contrato estuvo mal hecho. Hubo un contrato. Por ejemplo, usted se casó con una muchachita de 15 años y usted le dijo, si no se casa conmigo, la mato. Ella se casó. El contrato estuvo mal. Porque cuando el padre le dice, declaran ustedes que vienen a casarse libre y voluntariamente, ella dijo sí, porque usted atrás le tenía una pistola puesta. Entonces el matrimonio es nulo. Cuando la iglesia comprueba que eso pasó, ese matrimonio es nulo. Y así otras cosas. Lo que no es que algunos están abusando, sobre todo algunos sacerdotes que tienen la potestad o la autoridad de ser como, ¿cómo se llama eso? Los jueces, no sé cómo, sí, los jueces de los tribunales de la iglesia. Que diga, porque Petronila me cae bien, entonces yo la voy a divorciar. Y voy a sacar excusas porque a lo mejor hubo una infidelidad, el hombre le fue infiel, entonces que se acabe ese matrimonio y nulo ese matrimonio. No, si el matrimonio no fue nulo en el comienzo y fue bien, hubo una infidelidad después, entonces ese matrimonio no puede ser anulado. Pero si yo soy sacerdote y soy juez, como usted es mi amigo, y facilita que yo le anulo. Ante los hombres puede ser que sí, pero ante Dios no quiero estar en el lugar de ese sacerdote. Y puede que exista. O puede que usted sepa que yo soy el juez y usted me diga, mire, cura, hay $100,000. Y se me abren los ojos así, yo, ¿cuánto? 100,000. Muera callado. Nuevo matrimonio. No quiero estar en el lugar de ese cura cuando se muera. Pero la iglesia reconoce que hay nulidad, pero no divorcio. Y aquellos que quieren imponer el divorcio, eso no es el evangelio de Jesucristo. Yo tengo una pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, ¿cómo nos salva Él con la cruz? Cuando muere en la cruz, Él destruye el poder del diablo. Destruye el poder del diablo. Y nos perdona. ¿Cómo destruye el poder del diablo? Que ya el diablo, si usted no le da permiso, no le puede hacer daño. Y dos, ¿cómo destruye el poder del diablo? Que el diablo le hizo pecar a usted, pero Cristo, muriendo en la cruz, al derramar su sangre, perdonó nuestros pecados. Entonces, al yo confesarme, el sacerdote, instrumento de Cristo, me perdona y mi alma queda limpia, blanca, nuevecita, como un carro nuevecito de paquete. Entonces ahí Jesucristo nos salvó. ¿De qué nos salvó? Del mugre que traíamos, de la suciedad del pecado, de la muerte, porque ese pecado nos llevaba al infierno. Pero Él, en la cruz, derramando su sangre, limpió y purificó al ser humano que se arrepiente y que va al sacramento de la confesión, lo limpia de ese pecado para que ya, cuando salga la película de la vida, porque tú sabes que, le pongo un ejemplo, la vida de nosotros es como una película. Dios, imagine que tiene una cámara como este señor que está grabando ahí, tiene una cámara y está grabando todo. Está grabando lo que usted haga de día y de noche. Y si usted, por ejemplo, un día, usted se puso brava con su mamá y cuando su mamá volteó para allá, usted le saca la lengua, vieja, ojalá y se muriera. Y Dios la está filmando. Entonces, cuando usted diga, oye, yo un día le saqué la lengua a mi mamá y le dije, vieja, ojalá y se muriera. Eso está mal. Yo no debería hacerlo. Señor, ¿y cómo hago? Y Dios le dice, arrepiéntate y pídele perdón a Dios. Cuando usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, entonces Dios dice, ya que esta niña me pidió perdón, a ver, vamos a agarrar la película y vamos a quitarle ese pedacito donde ella le saca la lengua a la mamá. Y entonces queda la película suya
pero el pedacito que usted le sacó la lengua de su mamá ya no existe. Entonces le limpió, le purificó, le salvó. Y cuando usted se muera, que Dios ponga la película ante todo el mundo de la vida suya, usted va a decir, ¿será que va a salir cuando yo le saqué la lengua de mamá? No, porque usted ya le pidió perdón a Dios y ya Dios le perdonó. Eso se llama salvarle. ¿Bien? Bueno, vamos a darle gracias al Señor, Padre Omnipotente. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Ayúdanos para que esta palabra sea una lámpara que disipe todas las tinieblas del error y que todos los seres humanos que vean este video puedan tener un rayo de luz en su mente y en su corazón. Gracias por los hermanos que hoy vinieron a compartir esa pregunta, incluso los hermanos separados. Gracias por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que todos busquemos la verdad y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a pesar de la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Puede cortar. Vamos ahora a los avisos.